Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura de Español para sexto grado. En la práctica social del lenguaje 4, escribir un reportaje sobre tu localidad. En esta ocasión, analizaremos el reportaje y sus partes. Una vez que ya conceptualizamos los elementos que conforman al reportaje, ¿los recuerdan? O al menos en su mayoría. Es momento de analizarlos en algunos ejemplos. Como actividad, les propongo que revisen los reportajes que vienen en el archivo adjunto y el que hemos analizado en su libro de texto para contestar las preguntas de la página 46. En el archivo adjunto que viene en la descripción encontraremos 3 reportajes diferentes. Este es el tercero y también incluiremos el que está en su libro de texto. Esto para poder contestar la tabla que viene en la página 46. Van a revisar cada uno de estos reportajes para poder contestar de manera apropiada. Es momento de pausar el video y una vez que hayan realizado la actividad, nos vemos más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas. Lo primero que vamos a hacer es poner a qué reportaje corresponde. El reportaje número 1, yo pondré que es el relativo a Mixquic. El reportaje número 2 es el que tiene el título Del Caribe al Cono Sur. Para el reportaje número 3 será el relativo a las mariposas monarcas. Y para el reportaje número 4, Sinsunza. El primer apartado nos pregunta que si el encabezado responde a las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo? ¿Y dónde? Revisemos el primero. Mixquic, una comunidad lacustre. Teníamos nuestra agua. Nos dice de qué trata el reportaje en términos generales, es decir, responde a qué. No nos ubica exactamente dónde está Mixquic, al menos no este primer apartado que es el encabezado. Pondremos entonces que responde a qué. Por lo pronto solo responde el qué. Como ya hemos leído en diferentes momentos la información de ese texto, nos pregunta que si el resto del texto añade más información a las preguntas qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Entonces esa comunidad lacustre que se quedó sin agua nos explica cómo se quedó sin agua. Recuerden que aquí nos habla qué le pasó a esos manantiales que abastecían de agua al poblado. Más o menos nos habla de algunas fechas en la década de los 90 y también nos dice dónde está localizada esta comunidad. Miren, aquí dice en 1952, de acuerdo al testimonio que encontraron. Y aquí nos dice que es o era una isla ubicada en el lago de Chalco. Entonces pondremos que sí, responde y complementa la información. Las imágenes son pertinentes y complementan lo expuesto en el texto. ¿Qué imágenes tenemos? Tenemos un poblado, el pueblo cuando todavía el lago tenía suficiente agua. Entonces pondremos que sí son pertinentes. Pondremos que sí son pertinentes y que también complementan lo que menciona el texto. No tiene gráficas de acuerdo al tipo de estudio que se hace. Por eso pondremos no tiene. Tampoco tiene mapas, pero nos podemos imaginar de cómo sería el mapa adecuado para este estudio. Vamos a revisar los temas y subtemas para ver si son fáciles de identificar. Tenemos este subtema, las casas y las fiestas de Mixquic, todito se secó, años después. ¿Cómo podemos identificarlos? Simplemente van separados, son cortos y están representados con otro color. Por esto ponemos sí, se resaltan con otro color. La paginación es correcta. No viene el número de página del reportaje, pero sí viene el de su libro. Entonces es un poco complicado. Podremos poner que el reportaje no está paginado, pero el libro sí. O si ustedes pusieron que el reportaje no está paginado, no hay ningún problema. Vamos a analizar el segundo reportaje. Ya ustedes pudieron revisar un poco la información. Entonces, de acuerdo al encabezado que aquí tenemos, responde las preguntas ¿qué? Se refiere al fenómeno de la migración. También responde al apartado ¿dónde? Que es en algún o algunos países del Caribe. También nos habla de quién. Dice venezolana. Se refiere a la población de ese país. ¿Cuándo? Nos hace alusión que es actualmente. Recuerden que una de las características de los reportajes es su carácter de pertinencia. Podremos contestar algo similar en el segundo apartado porque sí responde y complementa la información. Respecto a las imágenes, este reportaje carece de ellas, tampoco tiene gráficas, no hay mapas y los subtemas sí son claros de identificar, puesto que están resaltados con letra negrita.
Como es un reportaje sustraído de Internet, tampoco está paginado. Será poco usual encontrar reportajes en Internet que tengan su paginación. Esto sí lo podremos hacer en revistas. Vamos con el tercer reportaje. Tenemos el encabezado y el título. Mariposa monarca, cada otoño después de un largo viaje de 4.200 kilómetros, la mariposa monarca llega a México para pasar el invierno. Entonces responde a las preguntas ¿qué? Responde a la pregunta ¿quién? Responde a la pregunta ¿cuándo? Responde a la pregunta ¿cómo? Y responde a la pregunta ¿dónde? Este encabezado es más completo. Que ya sabemos que se refiere al fenómeno migratorio de la mariposa monarca. ¿Quién? Pues la mariposa monarca. ¿Cuándo? Durante el invierno. ¿Cómo? Después de un largo viaje. ¿Y dónde? Llega a México. Entonces está muy completo este encabezado y solamente tiene 2 renglones. También podemos decir que el demás texto responde y complementa la información. Las imágenes son pertinentes y nos ayudan a complementar la información, puesto que nos muestran cuál es la mariposa monarca. Tampoco tiene gráficas, no presenta mapas y los subtítulos se resaltan con otro color o con letra de diferente tamaño. También es un reportaje extraído de internet, entonces no está paginado. Vamos con el último reportaje, Sin Sunsan. Aquí tenemos el encabezado, que solamente responde la pregunta ¿qué? Vamos a hablar de ese poblado. Sin embargo, en la siguiente parte del texto se responde y se complementa la información. Las imágenes complementan información. Tampoco tiene gráficas, no tiene mapas. Los subtemas se resaltan con diferentes tamaños y tampoco está paginado. Más o menos así debió haber quedado su información. Esta es una sugerencia. Revisen que las ideas sean similares. Espero este video haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima sesión.